Hablemos de salud, de si usted se está cuidando o no, si está tomando sus vitaminas o no, si está respetando el distanciamiento social, el barbijo, el lavado de manos. Estamos ya con el doctor Virgilio Prieto, que es el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarla. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta etapa de la desescalada. Todavía estamos en desescalada, ¿no es cierto? ¿O ya hay casos de rebrote? Estamos en desescalada en el país, aunque en la última semana se han empezado a reportar algunos casos en algunos departamentos, pero en términos generales vamos nomás en descenso, ¿no? Bien, el comportamiento de la población, yo sé que usted siempre reniega con ese caso, doctor. Sí, hemos visto en la etapa previa a las elecciones, las concentraciones políticas no han tenido cuidado, el mismo acto eleccionario, muy bien llevado, digamos, al interior de los recintos, pero por fuera aglomeraciones, venta de comida, situaciones que ponen en mucho riesgo. Y bueno, después del acto eleccionario, las reacciones también ante los resultados, que han hecho otra vez aglomeraciones. Entonces todo esto nos pone en una situación de riesgo que es la que tememos que pudiera ocurrir un rebrote. Claro, y en este momento estamos flexibilizando aún más, digamos, el horario de movimiento de la población, y esto en todo el territorio nacional. Sí, es una situación que incrementa el riesgo, es un factor de riesgo elevado. Otro que tenemos muy grande, hemos estado viendo, Argentina está en una escalada grande, y sobre todo en el norte, lo que nos está afectando a nosotros directamente sobre lo que es Tarija y Chuquisaca. Un poco Chuquisaca, pero sobre todo Tarija en la región fronteriza, Bermejo, Yacuiba, yo estuve allá, y son demasiados los puntos fronterizos que no tienen control, atraviesan el río que no está muy crecido, y son los bagalleros, porque los precios de los productos alimenticios en la Argentina están bajos, entonces es muy difícil controlar todo ese flujo migratorio que nos trae, digamos, también la enfermedad que está ocurriendo en el norte argentino. Pero también tenemos Chile, Perú y Brasil, que están entre los países con mayor índice de infección en el último periodo, salvo Paraguay. Todos nuestros vecinos están atravesando situaciones críticas, entonces todo eso también nos habla de los factores de riesgo. Y estamos con fronteras abiertas, ¿verdad, doctor? Pero tampoco se puede cerrar. Todavía, no estamos. Hacia algunos países sí, a Brasil, digamos, tenemos ya frontera abierta. Sí, algunas que se están abriendo recientemente, se ha restringido con la Argentina, pero es muy difícil controlar, nuestras fronteras son muy amplias. Además, ¿no? Que la gente necesita también comercializar, ¿no es cierto?, moverse económicamente. De todas formas, creo que hay que continuar con las recomendaciones, doctor. ¿Qué le dice usted a la población en este caso? El mensaje es el siguiente: ustedes son, digamos, nuestro nexo directo con la población, y por ello aprovechamos para decirles que deben seguir el uso de barbijo, el lavado de manos, el cuidado del distanciamiento, y no llevar a la enfermedad a la casa. No, hemos visto estudios de otros países y nuestros que la gente joven entre 20 y 50 años es la que mayormente se moviliza por el aspecto socioeconómico, pero llevan a la casa, y los afectados son primordialmente los ancianos. Los niños se enferman, pero afortunadamente no hacen casos graves, a no ser que tengan comorbilidad, que sean diabéticos u otra cosa, les puede afectar, pero mayormente los fallecimientos ocurren en los ancianos, ¿no? Más del 35% de los fallecimientos son de estas personas, y otro tanto en las personas que tienen comorbilidad, hipertensión, diabetes, a quienes hemos aconsejado desde el principio de la pandemia, cuando iniciamos la cuarentena, tengan los cuidados necesarios. Exacto. Lo que también me preocupa mucho más es, si ustedes lo ven más que yo, lo que está ocurriendo en Europa.
con la segunda ola. Es exasperante. Estamos hablando de Francia, Italia, España, Inglaterra, Rusia, Bélgica, Alemania. Es decir, Alemania. Mire, Alemania, 300 y más muertos en un día. ¿No? Entonces realmente la situación de una segunda ola parece que es más trágica que la que hemos vivido ya nosotros entre junio, julio y agosto de este año, con mucho dolor, por cierto. Ahora, ¿usted cree que podría pasar algo similar en nuestro país con relación a lo que estamos viendo en Europa? Dios no lo permita, pero le consulto usted porque es experto en epidemiología. Mire, lo que nosotros hacemos es ver lo que está ocurriendo en el exterior, lo hemos hecho desde el inicio, porque indudablemente al tratarse de pandemia, quiere decir que va a afectar a todo el planeta. La definición técnica es 2 o más continentes afectados, pero en este caso está afectado casi todo el planeta, ¿no? Entonces lo que ocurre en una latitud va a ocurrir con seguridad en otra. Ahora, el comportamiento, ¿qué pasó en Europa? Pasó el invierno y empezó la primavera-verano y soltaron las playas, en Alemania los bares, los jóvenes y todo, y ahora están cerrando todo. España ha dicho que hasta mayo incluso va a ser un toque de queda rígido. Ahora, ayer, doctor, conversábamos con el doctor Pedro Flores, usted lo debe conocer, ha estado con su equipo de colegas trabajando en Beni cuando Beni estaba en el peor momento. Él hablaba acerca de la inmunidad de rebaño y cómo hacer, en este momento, digamos, empezar a hacer inmunidad de rebaño en nuestro país, que estamos en plena desescalada. Y él señalaba un detalle importantísimo, que tanto niños como jóvenes no son tan afectados, o sea, no son fuertemente afectados por el COVID-19. Como la gente de 40 años para arriba, ¿no es cierto? Y en ese caso se hablaba de poder hacer una inmunidad de rebaño en forma gradual, sacando justamente a niños y jóvenes a la calle, poco a poco. ¿Qué idea tiene usted de esto? Es un ensayo muy peligroso. Hay mucha gente que no sabe que tiene enfermedades de base. Y les estaríamos exponiendo a la muerte. Bueno, hablando sobre inmunidad de rebaño, sí, te voy a decir, nosotros tenemos una afección del 1% de nuestra población. Ya. 140,000 casos es 1.2% de afección. No es mucho. Los alemanes dijeron cuando vinieron, supongamos que no hemos captado el 80% de los que no hacen sintomatología, es decir, las personas asintomáticas y aquellas que hacen casos leves. Entonces lo multiplicaremos por 8. Estaríamos hablando de 8%. Más de, digamos, como 800,000 casos. Sí. Y eso significa el 8%. Y para hablar de inmunidad de rebaño tendríamos que estar hablando de 25 a 30%, que esa es la población que puede estar protegida y que por lo que se llama inmunidad de grupo, sí, no podría hacerse brotes explosivos. Entonces está muy lejos de eso, muy lejos, ¿no? Estamos totalmente lejos, eso nos llevaría muchos años. En la casuística hemos hecho hoy día una comparación. Nosotros tenemos, digamos, 140,000 casos. Brasil tiene 5 millones y casi 400,000. Pero Brasil tiene 20 veces mayor población que nosotros. Así es. Pero si nosotros multiplicamos los 140,000 casos por 20, que es la población superior a 220 millones que tiene Brasil, hablaríamos que nosotros estaríamos con 2.800.000 si estuviéramos igual que Brasil. ¿Qué significa? Que nosotros estamos muy por debajo de lo que debiéramos estar si nos comparamos con Brasil. Con Argentina, que tiene 40 millones de habitantes, tiene más de 1.000.000 y tantos mil casos. Nosotros, si multiplicamos igual por 4, estaríamos hablando de 500,000 y ellos están por más de 1.000.000. Entonces tenemos menos de la mitad de los casos reales que tienen los países vecinos. Y este es un riesgo grande para nosotros. Ahora,
una consulta que le hago, porque evidentemente usted tiene que ir adelantándose en sus estudios con relación a lo que podría pasar en el país en caso de, ya le digo, ojalá Dios no lo permita, pero si tuviéramos que atravesar una segunda oleada del COVID-19, ¿está dentro del planteamiento volver a una cuarentena rígida como la que hemos sufrido? ¿O estamos listos Claro, en todo caso para enfrentarle este bicho? Lo han hecho la mayoría de los países. Es decir, dos cosas en sí. En el aspecto, digamos, de infraestructura, equipamiento y hasta un poco en recursos humanos, estamos mejor que en marzo o con junio, julio y agosto, que fueron los meses que nos golpearon duramente la pandemia. Estamos mejor. Tenemos mejores condiciones, más salas de aislamiento, más salas para casos moderados y leves, terapias intermedias e intensivas. Tenemos casi en todo el país. Pero, reitero, ningún país del mundo está pudiendo controlar una pandemia, una situación explosiva y con alto desarrollo tecnológico y científico. Nos quedamos entonces con el hecho de que sí hay que mantener el barbijo, el distanciamiento social y también el lavado de manos, doctor. Estos datos que yo le proporciono a nuestro país han sido merced a aquello. Esta preconización diaria que hemos hecho, todos los días que ustedes me han ayudado, que nos han ayudado, información a la población. Yo creo que muy poca población, digamos, no ha cumplido, pero actualmente eso está generalizando y debemos volver a esos días en que hemos sido el ejemplo de Sudamérica en cuanto a movilidad. El 54% de nuestra población durante casi 2 meses no se ha movilizado, han estado en cuarentena. Es el país que más ha cumplido de toda Sudamérica. Entonces, y ha sido duro también, doctor, ha sido bastante duro, ¿no? Un tiempo muy duro y no... Si lo recordamos, debemos evitar volver a aquello. Sí, exacto. Hay que evitar volver a eso. Le agradezco mucho por haber hablado con nosotros, doctor. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted.